En el año 2023, en la planta 92 de la imponente Torre Torne, en el corazón financiero de Madrid, el destino de un imperio de 1.000 millones de euros pendía de un hilo. Mientras un equipo de abogados de élite, liderado por la formidable hija del multimillonario, Isabela Torne, preparaba la firma final de un acuerdo histórico, una camarera llamada Ana Petrova rellenaba silenciosamente las copas de agua. Nadie en aquella catedral de poder sabía que Ana había sido la alumna más brillante de su promoción en la Facultad de Derecho de ICADE, obligada a abandonar por una tragedia familiar. Durante semanas, la arrogancia había enterrado un error fatal en la letra pequeña, hasta que una única cláusula sobre patrimonio histórico, un fantasma en el plano catastral que solo ella vio, amenazó con desvelar la trampa que salvaría a un imperio. Cómo la inteligencia de una ex estudiante, forzada a una vida de invisibilidad por la deuda y la desgracia, pudo desarmar una conspiración que un equipo legal de 9 cifras había ignorado por completo. Y, más importante aún, hasta qué punto el poder se vuelve ciego cuando la soberbia le impide reconocer la verdad, incluso cuando esa verdad le está sirviendo el café. Esta es la pregunta que se cernía sobre el aire enrarecido de aquella sala de juntas, un dilema que enfrentaba el conocimiento oculto de los desposeídos contra la opulencia de una élite convencida de su propia infalibilidad. La respuesta no se encontraba en los balances financieros, sino en la memoria de una mujer que el sistema había intentado borrar. Si alguna vez has sentido que el mundo no ve tu verdadero valor, que tu inteligencia y tu potencial están atrapados tras un uniforme o una etiqueta social, quédate con nosotros. Esta no es solo la historia de un acuerdo multimillonario al borde del desastre, es la crónica de cómo una mente excepcional, habitando el cuerpo de un fantasma corporativo, se preparaba para hacer lo imposible. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos a desenterrar el secreto que la élite madrileña, en su torre de cristal, intentó ignorar hasta que fue demasiado tarde. La verdad estaba a punto de ser servida. Y no venía en una bandeja de plata, sino de la mano de la persona a la que nadie miraba. Para el mundo de la planta 92, Ana Petrova era menos que una sombra. Se deslizaba entre las sillas de cuero italiano y las mesas de obsidiana con una eficiencia fantasmal. Su presencia, tan funcional y anónima como el aire acondicionado que zumbaba suavemente. Su uniforme negro, impecable y sin rostro, era a la vez su armadura y su jaula, un camuflaje perfecto en la jungla del alto capitalismo. Pero tras esa fachada de sumisión, su mente era una cuchilla de acero. Mientras servía canapés y rellenaba vasos, su cerebro registraba fragmentos de conversaciones, analizaba el lenguaje corporal de los inversores y, sobre todo, absorbía los detalles de los documentos que quedaban expuestos sobre la mesa. Era la observadora silenciosa, la pieza más informada y más invisible de todo el engranaje. La sala de negocios, bautizada Salón Neptuno, era un santuario del poder. Sus ventanales ofrecían una vista de Madrid que reducía la ciudad a un mero mapa estratégico a los pies de sus ocupantes. En la cabecera, Julián Torne, el titán hecho a sí mismo, mantenía una calma tensa, su instinto de depredador gritándole que algo no encajaba. A su lado, su hija Isabela proyectaba una confianza quebradiza, un escudo contra la inseguridad de vivir a la sombra de su padre. Frente a ellos, la delegación de inversores de Singapur observaba con una impasibilidad que amplificaba la presión. El aire olía a café de especialidad, a cuero caro y al aroma intangible del riesgo. Un ecosistema cerrado donde un error de cálculo podía costar miles de millones. Cada noche, Ana abandonaba ese universo de cristal para regresar a su realidad en un minúsculo apartamento en Lavapiés. Un tercer piso sin ascensor, con vistas a un patio interior donde el olor a fritangas se mezclaba con sus sueños rotos. Estaba allí por la deuda médica que había consumido la pequeña empresa de construcción de su padre y con ella su futuro. Había dejado ICADE a un semestre de graduarse con honores, con una especialización en Derecho Urbanístico y de Patrimonio Histórico, un conocimiento considerado arcaico por los tiburones corporativos. El dolor agudo en sus pies, embutidos en unos zapatos de uniforme baratos, era el metrónomo de sus días, un recordatorio constante de la abogada brillante que el destino le había robado. Isabela personificaba la ceguera del privilegio. Educada en el extranjero,
Con un MBA que valía más por el prestigio de la universidad que por el conocimiento real, dirigía el departamento jurídico con una arrogancia forjada en la necesidad de impresionar a su padre. Para ella, los detalles eran una molestia, un trabajo para subalternos. Su desprecio por lo que consideraba inferior era palpable. En una ocasión, le había hecho un gesto displicente a Ana para que se apartara, sin siquiera mirarla a la cara, como si fuera un objeto inanimado que obstruía su camino. Era precisamente esa incapacidad para ver a la persona detrás del uniforme lo que la convertía en el eslabón más débil de la cadena, la arquitecta de su propia y humillante caída. El momento se acercaba, los bolígrafos de lujo se destaparon, su chasquido resonando en el silencio opresivo de la sala. El acuerdo, por valor de 1.000 millones de euros, estaba a una firma de convertirse en una realidad irreversible. Ana, de pie junto a un aparador de caoba, realizaba su último acto de invisibilidad, alinear las botellas de agua mineral con una precisión milimétrica. Pero su calma exterior era una farsa. En su mente, una frase de la cláusula 7.2 del contrato parpadeaba en neón. Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Conocía esa ley de memoria. Sabía que el edificio que planeaban demoler estaba protegido. El dilema la consumía. Seguir siendo un fantasma y asegurar el sustento de su familia, o hacerse visible y desatar el caos para decir una verdad que solo ella conocía. En el instante en que las palabras de Ana se extinguieron en el aire acondicionado de la sala, el tiempo pareció congelarse. El chasquido de un bolígrafo al caer sobre la mesa de obsidiana sonó como un disparo. Isabela Torne la fulminó con una mirada que contenía la furia helada de una humillación pública insoportable. Para ella, la intervención de Ana no era una advertencia, sino una insubordinación inconcebible, una violación del orden cósmico que separaba a los que mandan de los que sirven. El jefe de sala, Roberto, palideció, su mente calculando el protocolo para neutralizar la situación, para borrar a esa camarera anómala del paisaje corporativo. Julián Torne, sin embargo, permaneció inmóvil, sus ojos fijos en Ana, no con ira, sino con una intensidad analítica que la desnudó hasta el alma. El coste de su revelación era inmediato y brutal. Si se equivocaba, no solo sería despedida, sino que su nombre quedaría marcado en el exclusivo círculo de servicios de élite de Madrid. Sería la empleada que perdió la cabeza, la que se atrevió a interrumpir a un titán. Si tenía razón, el resultado podría ser peor, la ira de una heredera poderosa y vengativa. El silencio de los inversores de Singapur era un tribunal mudo, su impasibilidad magnificaba la tensión hasta un punto de ruptura. Ana sintió el peso de 1.000 millones de euros sobre sus hombros, un peso que amenazaba con aplastar la frágil estructura de su vida, construida sobre un sueldo mínimo y el miedo constante a un desahucio. Isabela se inclinó hacia su padre, su voz un siseo venenoso apenas audible. Es una trepadora, padre. Probablemente busca una indemnización o sus 5 minutos de fama. Ignórala, deja que seguridad se encargue. Cada palabra era un intento de reducir a Ana a una caricatura, a un problema que se soluciona con dinero o con fuerza. Era el mecanismo de defensa de la élite. Cuando la realidad no encaja en su narrativa, no cambian la narrativa, atacan la realidad. Pero Julián no apartaba la vista de Ana. En su larga carrera, había aprendido que la verdad a menudo venía de las fuentes más inesperadas, de aquellos que no tenían nada que perder, o, como en este caso, de alguien que lo estaba arriesgando absolutamente todo. Un torbellino de pánico se desató en la mente de Ana. Vio el rostro de su madre, la preocupación grabada en sus facciones, y el recuerdo de las facturas del hospital, apiladas como una sentencia de por vida en la mesa de la cocina. El instinto de supervivencia le gritaba que se retractara, que pidiera disculpas, que se desvaneciera de nuevo en la invisibilidad que la había protegido durante tanto tiempo. Perder ese trabajo no era una opción, era caer al abismo. El olor del café caro y el cuero italiano de repente se volvió nauseabundo, el recordatorio asfixiante de un mundo al que no pertenecía y que ahora tenía el poder de destruirla con un simple gesto de desdén. Pero entonces, otra imagen se abrió paso a través del miedo. La voz de su profesor de Derecho Urbanístico en ICADE, un hombre mayor de una integridad feroz, resonando en el aula. La ley Petrova no es un negocio, es la arquitectura de la justicia. Olvidar eso es el primer paso hacia la corrupción del alma.
Esa frase se convirtió en su ancla. Permanecer en silencio, permitir que esa trampa se cerrara sobre Julián Thorne por cobardía, se sentía como una traición mucho más profunda que la pérdida de un empleo. Sería la muerte definitiva de la abogada que aún vivía dentro de ella, la aniquilación de la única parte de sí misma que la deuda y la desgracia no habían podido arrebatarle. Dejarlo pasar era traicionar el recuerdo de su padre, un constructor que creía en los cimientos sólidos y en el trabajo bien hecho. Era aceptar que el uniforme negro era su identidad final, y no un disfraz temporal. La parálisis del miedo comenzó a remitir, reemplazada por una claridad gélida. La lucha ya no era entre la seguridad y el riesgo, sino la aniquilación personal y la autoafirmación. Ana comprendió que su conocimiento no era una parga, sino su única arma. En una sala llena de poder derivado del dinero y el apellido, su intelecto era la única fuente de poder auténtico, una verdad innegable, esperando ser escuchada por alguien lo suficientemente sabio como para reconocerla. Mientras el equipo legal de Isabela murmuraba entre dientes, buscando frenéticamente en sus portátiles encriptados para refutarla, Ana no se movió. Su miedo se había transformado en una concentración absoluta. Ya no era una camarera aterrorizada, era una analista forense observando la escena de un crimen a punto de cometerse. Continuó observando a Julián Thorne, leyendo el microgesto en la comisura de sus labios, la tensión en su mandíbula. Vio a un hombre atrapado, un depredador que sentía la trampa bajo sus pies, pero que confiaba en las herramientas rotas que su propia jerarquía le había proporcionado. Él no solo buscaba una respuesta, buscaba una confirmación de su propio instinto. Ana vio su oportunidad, una fisura en el muro de arrogancia. No esperó a que la interrogaran. Con una calma que no sentía, añadió un detalle más, una estocada de precisión quirúrgica. La modificación está registrada en el folio 34B del archivo de la villa, señor Thorne. Es de dominio público, pero está deliberadamente enterrada bajo 3 enmiendas posteriores sobre servidumbres de paso. Un error fácil de cometer si no se busca específicamente la protección de patrimonio. No era una opinión, era un hecho con coordenadas. Un dato irrefutable que convertía la duda en una certeza. Cada palabra era un paso consciente y deliberado fuera de las sombras, un acto de fe en la verdad. Si alguna vez has sentido el peso de que tu talento sea ignorado por el mundo, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Lo que Ana está a punto de desatar no solo cambiará su vida, sino la forma en que percibes el poder del conocimiento. En ese momento el principio superó a la necesidad. Ana se había hecho visible, asumiendo todas las consecuencias. Se mantuvo erguida, su postura ya no la de una sirvienta, sino la de una experta defendiendo su tesis. El uniforme seguía siendo el mismo, pero la mujer que lo llevaba había cambiado para siempre. Había elegido la dignidad de su intelecto por encima de la seguridad del silencio, y ahora, la sala de juntas más poderosa de Madrid contenía la respiración, esperando el veredicto de un hombre que tenía que decidir si confiar en su sangre o en la desconocida que le servía el agua. El futuro de todos ellos pendía de esa decisión. La orden de Julián Thorne resonó en el silencio sepulcral de la sala. Llamen al concejal de urbanismo. Ahora. No era una sugerencia, sino una detonación. La confianza de Isabela se resquebrajó al instante, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. Para ella, la palabra de una camarera no era más que ruido blanco, pero la de su padre era ley. El equipo legal, hasta entonces un monolito de arrogancia, se sumió en un pánico silencioso, sus dedos tecleando frenéticamente en portátiles encriptados, buscando una refutación que sabían, en el fondo, que no encontrarían. El desprecio con el que habían mirado a Ana se transformó en un miedo palpable. Habían subestimado a la pieza más invisible del tablero, y ahora esa pieza amenazaba con derribar todo su castillo de naipes. El poder había cambiado de manos. El jefe de sala, Roberto, un hombre cuya existencia se regía por el protocolo y la jerarquía, experimentó lo que solo podría describirse como un horror apopléptico.
La estructura de su universo se había invertido. Una empleada del catering no solo había hablado, sino que había detenido una operación de 1.000 millones de euros y ahora era el centro de atención del hombre más poderoso de la sala. Vio su propia carrera desvanecerse en el abismo de aquella transgresión. Se acercó discretamente, con la intención de escoltar a Ana fuera de la sala, de restaurar el orden natural de las cosas. Pero la mirada gélida de Julián Thorne lo detuvo en seco. Aquella mirada no dejaba lugar a dudas. La camarera se quedaba. Roberto retrocedió, convirtiéndose él mismo en un fantasma, un testigo mudo del colapso de las reglas. El tiempo se estiró hasta volverse insoportable mientras uno de los abogados junior, con mano temblorosa, realizaba la llamada. Cada segundo de espera era una gota de veneno en las venas de Isabela. Los inversores de Singapur permanecían impasibles, sus rostros como estatuas de jade, observando el drama familiar y corporativo con un interés clínico. No juzgaban, simplemente evaluaban. Ana, de pie en medio de la tormenta que había desatado, sentía el peso de todas esas miradas sobre ella. Su corazón martillaba contra sus costillas, una mezcla de terror y una extraña y embriagadora sensación de poder. Había apostado su vida entera a una sola carta, a la verdad que contenía un viejo folio del archivo de la villa, y ahora solo podía esperar a que la rueda de la fortuna terminara de girar. Entonces, Julián Thorne hizo lo impensable. Rompió la última barrera social con una simple frase. Mirando directamente a Ana, dijo con una voz tranquila pero imperativa: «Señorita, por favor, siéntese a la mesa. Explíqueme cada detalle». Fue un terremoto. El acto de una camarera tomando asiento en la mesa de negociación entre titanes financieros y abogados de élite era una violación tan profunda de la etiqueta corporativa que el aire pareció vibrar. Ana dudó un instante, su cuerpo condicionado por años de invisibilidad, pero la autoridad en la voz de Thorne era absoluta. Se movió con una dignidad recuperada, apartó una silla de cuero italiano que valía más que su sueldo anual y se sentó. En ese momento dejó de ser la camarera Ana Petrova. Se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Isabela observó la escena con un odio puro y helado. La humillación era total y pública. No era solo que la camarera tuviera razón, era que su padre, ante un consejo de administración y socios internacionales, había elegido la palabra de una extraña por encima de la suya. La había desautorizado de la forma más brutal posible. Su autoridad, construida sobre un apellido y un título, se había evaporado. Ahora era ella la que estaba fuera del círculo de poder, una espectadora irrelevante mientras su padre y la camarera hablaban en voz baja, reconstruyendo la realidad que ella había ignorado. El sonido de su propia respiración furiosa era lo único que podía oír. Un preludio de la tormenta de venganza que se gestaba en su interior. Ya no se trataba de negocios, era personal. El abogado al teléfono palideció. Tras unos segundos de escucha, colgó y se dirigió a Julián Thorne, su voz apenas un susurro. «Lo ha confirmado, señor. La protección de la fachada es de nivel 1, inalterable. Cualquier demolición habría supuesto una paralización inmediata de las obras y una sanción catastrófica». La palabra resonó en el silencio, sellando el destino de Isabela y validando la increíble intervención de Ana. La trampa era real. El acuerdo, tal como estaba redactado, no era un triunfo, sino un suicidio financiero diseñado con una precisión diabólica. La arrogancia del equipo legal de Thorne Holdings no solo les había hecho pasar por alto un detalle, les había hecho caminar con los ojos vendados hacia el borde de un precipicio. Y una camarera los había salvado de la caída. Julián Thorne asimiló la información sin mostrar emoción, pero su mente, afilada por décadas de batallas corporativas, ya estaba calculando las implicaciones. No se trataba de un simple error. La cláusula estaba demasiado bien escondida. La trampa era demasiado elegante. Esto no era negligencia, era sabotaje. Alguien había contado con la soberbia de su equipo, con la prisa por cerrar el trato. Alguien les había tendido una emboscada, utilizando la propia ley como arma. El desastre evitado se transformó instantáneamente en una pregunta mucho más peligrosa. ¿Quién se beneficiaba de su caída? El foco de su atención pasó de la cláusula a la conspiración. Miró a Ana, no ya como una salvadora,
sino como la única persona que había visto el verdadero campo de batalla. La transición de la defensa al ataque fue inmediata. «Señorita Petrova», dijo Julián, su voz cortando el aire tenso, «su empleo en el servicio de catering ha terminado». El corazón de Ana se detuvo por un instante, creyendo que el hacha había caído finalmente. Pero él continuó, «Y empiece a trabajar para mí mañana por la mañana, a las 8, en mi despacho». La sentencia de muerte se había convertido en una coronación. Ante la mirada atónica de todos, Julián Thorne había despedido a una camarera y contratado a una asesora en el lapso de 10 segundos. La jerarquía social no se había invertido, se había hecho añicos. Ana asintió, incapaz de hablar, mientras el mundo que conocía se disolvía para uno que ni siquiera se había atrevido a soñar. Al día siguiente, Ana cruzó el umbral de la planta 92 no por la entrada de servicio, sino por el vestíbulo principal. Llevaba un traje sastre que la asistente de Thorne le había comprado esa misma mañana, una armadura nueva para una guerra nueva. La oficina que le asignaron era más grande que todo su apartamento en Lavapiés, con una vista de Madrid que ya no parecía un recordatorio de su insignificancia, sino un territorio por conquistar. Los mismos ejecutivos que la habían ignorado ahora los saludaban con un respeto temeroso. La transformación era tan rápida y surrealista que sentía una especie de vértigo, la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Pero cuando se sentó ante la mesa de caoba, el miedo dio paso a una concentración absoluta. Julián Thorne no perdió el tiempo. Le extendió una tableta encriptada con acceso a todos los archivos del acuerdo. «Esto no fue un ataque de nuestro rival, Marcus Olay», explicó, su voz grave. «Fue demasiado sutil. Olay es un martillo pilón. Esto fue el trabajo de un estilete. Alguien de dentro nos ha traicionado, utilizando a Olay como pantalla. No quiero que busque errores financieros, quiero que encuentre la firma humana detrás de esta traición. Ignore los números, lea a las personas en los metadatos, en los correos, en la letra pequeña. Encuentre al fantasma que nos ha vendido». La tarea era abrumadora, pero por primera vez en años, Ana no se sentía como una víctima del destino, sino como la arquitecta de su propio futuro. Durante días, Ana se sumergió en un océano de datos. Ignoró los balances y las proyecciones de beneficios, los documentos que el resto del equipo analizaba hasta la saciedad. En su lugar, se centró en la correspondencia interna, en los borradores de las cláusulas, aplicando una especie de lingüística forense intuitiva. Buscaba patrones, tics verbales, cambios sutiles en la sintaxis. Fue entonces cuando lo encontró. En todos los correos electrónicos relacionados con la cláusula 7.2, enviados desde la cuenta de uno de los abogados de mayor confianza de Isabela, había una anomalía, la ausencia total de contracciones gramaticales. Un estilo de escritura formal y ligeramente arcaico que no encajaba con el tono habitual y más relajado del abogado. Era una voz extraña, hablando a través de una cuenta familiar. Presentó sus hallazgos a Julián en la soledad de su despacho. «Este abogado no escribió estos correos», afirmó Ana, señalando las frases en la pantalla. «Alguien le dictó el texto o se lo envió para que lo reenviara. Es un mensajero, no el autor. El estilo es de otra persona, alguien de una generación anterior más formal». Julián la escuchó con una intensidad que eriza la piel. La pieza del rompecabezas que Ana le ofrecía encajaba con una sospecha que llevaba años enterrada en su subconsciente. Se levantó y caminó hacia el ventanal, su silueta recortada contra el cielo de Madrid. Se giró lentamente y dijo con una voz cargada de una nueva y terrible comprensión: «Ha encontrado al fantasma en la máquina, señorita Petrova. Y creo que sé quién es». La pista lingüística era la llave que abría la puerta más oscura del Imperio Thorne. Conducía directamente a Walter Pendleton, el mentor de Julián, su consejero de mayor confianza, el hombre que había sido como un segundo padre para él. Pendleton, un caballero de la vieja escuela, era conocido por su prosa impecable y su aversión a las contracciones, un detalle que Julián había considerado siempre una simple excentricidad. Ahora, esa excentricidad parecía la firma de un traidor.
Rebuscaron en archivos antiguos y encontraron la prueba definitiva, un memorando de hacía una década, escrito por Pendleton, que contenía una frase con la misma estructura sintáctica inusual que la utilizada en el correo trampa. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. El veneno había venido de dentro. El golpe emocional para Julián fue devastador. El tiburón había sido salvado de un ataque enemigo solo para descubrir que la herida mortal había sido infligida por alguien de su propia manada. La traición de Pendleton no era por dinero, era por algo mucho más tortuoso. Ana, con su claridad analítica, desgranó el plan. Pendleton, resentido por haber sido relegado a un segundo plano, había orquestado el fracaso para humillar a Julián públicamente. El desastre del acuerdo habría provocado un voto de desconfianza en el Consejo, permitiendo a Pendleton, con el apoyo de Marcus Olay, liderar una adquisición hostil y tomar el control del imperio que sentía que le pertenecía por derecho. El objetivo no era el sabotaje, sino la usurpación. En medio de la crisis, Ana dejó de ser una analista para convertirse en la estratega principal. Su capacidad para ver la verdad a través del ruido la convirtió en el activo más valioso de Julián. El dolor de la traición se transformó en una furia fría y calculadora en los ojos del magnate. Miró a Ana, ya no con gratitud, sino con el respeto que se le profesa a un igual. Pendleton cree que estoy herido y ciego, dijo, su voz un susurro peligroso. Cree que su plan sigue en marcha. No vamos a anular el acuerdo, vamos a tenderle una trampa dentro de su propia trampa. Y usted, señorita Petrova, va a ser el cebo. La guerra había comenzado, y la camarera invisible estaba ahora en la vanguardia, a punto de enfrentarse al hombre más poderoso después del propio rey. El escenario para el golpe de gracia se preparó con la precisión de una operación de inteligencia. La reunión tuvo lugar en una suite del Hotel Four Seasons de Budapest, un espacio opulento con vistas al Danubio que contrastaba con la tensión glacial del ambiente. Walter Pendleton aparecía en una pantalla de plasma de 80 pulgadas, su imagen nítida y su sonrisa paternalista ocultando mal la ansiedad. Julián Thorne, flanqueado por Ana, se sentó frente a la cámara. Ya no era la camarera. Vestida con un traje de Tom Ford proporcionado por la compañía, era la estratega jefe. Ana inició la presentación, no sobre la cláusula de patrimonio, sino sobre una solución ficticia, un complejo sistema de fideicomiso digital basado en encriptación cuántica para garantizar la transferencia de activos. Era el cebo, una propuesta tan innovadora y compleja que solo un saboteador intentaría desacreditarla por miedo a que funcionara. Ana se movía por la presentación con una fluidez que desarmaba. Desplegó un léxico técnico y legal que dejó en silencio al equipo de Pendleton, quienes se apresuraban a buscar en sus dispositivos los términos que ella usaba con tanta naturalidad. Hablaba de protocolos de validación de clave asimétrica y depósitos en garantía inteligentes en la red Ethereum como si fueran su lengua materna. Era una actuación magistral, diseñada para parecer una solución brillante al problema que Pendleton mismo había creado. El objetivo no era convencer, sino confundir y arrinconar. Julián Thorne no apartaba la vista de la pantalla, observando a su antiguo mentor. Vio el primer indicio de que el cebo había sido mordido, un endurecimiento casi imperceptible en la mandíbula de Pendleton, la primera fisura en su fachada de control absoluto. La trampa se estaba cerrando. El pánico comenzó a aflorar en el rostro digital de Walter Pendleton. Su plan original era simple. El acuerdo colapsaría por la cláusula oculta, humillando a Julián y provocando una crisis de confianza que él, como salvador, capitalizaría con el apoyo de Marcus Olay. Esta nueva propuesta lo cambiaba todo. Si funcionaba, no solo salvaba el acuerdo, sino que catapultaba a Thorne Holdings a la vanguardia de la innovación tecnológica en el sector, fortaleciendo a Julián más que nunca. Intentó interponerse, cuestionando la viabilidad de la tecnología, pero sus objeciones sonaban huecas, teóricas, las palabras de un hombre que intenta desesperadamente hundir un barco que ya ha zarpado. Su compostura, forjada en décadas de engaños, se desmoronaba en tiempo real, ante la lógica implacable de una mujer a la que nunca había visto en su vida. Tras la débil refutación de Pendleton, Ana hizo una pausa. Miró directamente a la lente de la cámara, estableciendo un contacto visual que atravesó miles de kilómetros. Cambió al húngaro, dirigiéndose a los representantes locales de los inversores con una fluidez nativa, aclarando un matiz sobre las regulaciones de construcción del Distrito B.
Volvió al inglés para resumir, y entonces, fijando su mirada en la imagen de Pendleton, su voz bajó a un tono íntimo y cortante. En un ruso perfecto, pronunció una sola frase. Niekatare призраки отказываются оставаться мертвыми, Walter. Algunos fantasmas se niegan a permanecer muertos, Walter. En la sala solo se oyó el zumbido del aire acondicionado. Nadie entendió las palabras, pero todos comprendieron la violencia del impacto que acababan de presenciar. El efecto fue inmediato y devastador. El rostro de Pendleton en la pantalla perdió todo color. El ruso no era un idioma cualquiera, era la llave de un capítulo enterrado de su vida. Los archivos que Ana había desenterrado revelaron una estancia en la Moscú de los años 90, una época de privatizaciones salvajes y lealtades rotas donde Pendleton había forjado su fortuna inicial a través de métodos que no figuraban en ningún registro oficial. El uso de ese idioma era una declaración de guerra total. No era una acusación, era una prueba de que conocían su verdadero rostro, el que se escondía detrás del mentor venerable. Era la confirmación de que el fantasma que él había intentado crear para destruir a Julián se había vuelto en su contra, y ahora era él quien estaba siendo perseguido por los espectros de su propio pasado. Julián Thorne asestó el golpe final. Su voz, tranquila y desprovista de emoción, era más letal que cualquier grito. Walter, dijo, justo después de que la señorita Petrova comenzara su presentación, mi equipo de ciberseguridad interceptó un mensaje encriptado. Fue enviado desde un dispositivo asociado a una de tus fundaciones en Liechtenstein, dirigido al director de adquisiciones de Marcus Solai. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras aplastara a Pendleton. El mensaje era breve, solo 2 palabras: misión abortada. Parece que la solución de la señorita Petrova te hizo dudar. Sostuvo una tableta frente a la cámara, mostrando la transcripción del mensaje. El jaque mate era incontestable. La traición ya no era una sospecha, era un hecho documentado, expuesto a la luz fluorescente de una sala de conferencias en Budapest. La máscara de Walter Pendleton se desintegró. La imagen en la pantalla ya no era la de un titán de la industria, sino la de un hombre anciano, frágil y desnudo en su derrota. Sus ojos, antes agudos y calculadores, ahora estaban vacíos, perdidos en la inmensidad de su ruina. El silencio se prolongó durante un latido de corazón que pareció una eternidad. El sofisticado sistema de videoconferencia capturaba cada detalle de su colapso, el temblor de su labio inferior, la mancha de su frente, la respiración entrecortada. El arquitecto de la traición, el manipulador maestro, había sido superado en su propio juego, desmantelado pieza por una mente que él, en su arrogancia, nunca podría haber anticipado. El fantasma en la máquina había sido finalmente identificado y neutralizado. Con una calma quirúrgica, Julián Thorne pronunció la sentencia. La conexión está terminada, Walter, y tú también. Su mirada era de una frialdad absoluta, la de un hombre que amputa una parte gangrenada de su propia vida para poder sobrevivir. Mi equipo de seguridad te está esperando en el vestíbulo de tu edificio. Te sugiero que cooperes. No esperó una respuesta. Con un movimiento decidido de su dedo sobre la tableta, la pantalla se volvió negra. La imagen de Walter Pendleton se desvaneció, borrada del presente de Thorne Holdings, con la misma facilidad con la que se elimina un archivo. El mentor, el amigo, el traidor, había dejado de existir. El silencio que dejó su ausencia no fue de vacío, sino de una limpieza profunda y necesaria. En la sala, el aire pareció volver a circular. El líder de la delegación de Singapur, un hombre llamado Sr. Chen, conocido por su impasibilidad, se levantó lentamente. No dijo nada, simplemente tomó su copa de agua, la levantó en dirección a Ana en un gesto de brindis silencioso y asintió una sola vez. Era el máximo reconocimiento en su cultura, una muestra de respeto de un guerrero a otro. No había sido testigo de una negociación, sino de una ejecución estratégica. Había visto cómo un imperio al borde del abismo se salvaba no por el poder del dinero, sino por el cojín de la inteligencia de una sola persona. Comprendió que la mujer sentada frente a él era el activo más valioso de Julián Thorne, un arma secreta que acababa de demostrar su devastadora eficacia. En el jet privado de regreso a Madrid, el zumbido de los motores era el único sonido.
Ana observaba el manto de nubes bajo ellos, sintiendo el vértigo de la distancia recorrida, no solo en kilómetros, sino en estatus y en identidad. Julián Thorne rompió el silencio, su voz despojada de su habitual armadura de autoridad. Estaba ciego, admitió, mirando por la ventanilla, pero viéndose a sí mismo. Ciego por la historia, por la lealtad que daba por sentada. Me salvaste, sí, pero lo más importante es que me salvaste de mi propia estupidez. En ese instante, a 10.000 metros de altura, en la soledad de la cabina presurizada, el titán no solo había sido salvado. Había sido curado de su ceguera por la mujer que, hasta hacía unas semanas, solo existía para rellenarle el vaso de agua. Nada volvería a ser como antes. Ana no respondió con palabras. Su silencio era la respuesta más elocuente, una afirmación tranquila de que la lealtad no se compra con gratitud, sino que se demuestra con la verdad, por muy brutal que ésta sea. Miró a Julián Thorne, ya no como un jefe, sino como un hombre que acababa de ser despojado de sus ilusiones más arraigadas, y con una empatía que trascendía las barreras de clase y poder, le ofreció el único consuelo que importaba. Usted no estaba ciego, señor Thorne, era leal, y la lealtad no es una debilidad, es lo que le hace digno de ser salvado. En esa frase, en la quietud de la cabina, se selló un nuevo pacto, uno basado no en la jerarquía, sino en un respeto mutuo forjado en el fuego de la traición y la verdad. El regreso a la Torre Thorne fue una reentrada en una dimensión alterada. Ana cruzó el vestíbulo principal y el murmullo de las conversaciones se detuvo. Las miradas que antes la atravesaban como si fuera de cristal, ahora se posaban en ella con una mezcla de asombro, temor y un respeto a regañadientes. Ya no era el fantasma del servicio de catering, era la arquitecta de la mayor purga corporativa en la historia de la compañía. Isabela Thorne había sido enviada a una asignación indefinida en la filial de Singapur, un exilio dorado que era el equivalente corporativo a un destierro. El poder no solo había cambiado de manos, el propio ecosistema de la torre se había reconfigurado en torno a una nueva estrella, una cuya luz provenía del conocimiento, no del apellido. La transformación de Julián Thorne fue profunda y sistémica. La traición de Pendleton le había enseñado una lección brutal sobre la ceguera del poder. Creó un nuevo departamento, la Oficina de Diligencia Estratégica, y puso a Ana al frente. Su mandato era simple, encontrar los fantasmas en la máquina antes de que se convirtieran en amenazas. Ana no contrató a graduados de escuelas de negocios, reclutó a un exbibliotecario con memoria idética, a una analista de datos que había abandonado la universidad y a un antiguo urbanista jubilado. Creó una unidad de élite formada por los invisibles, los subestimados, aquellos cuyo valor no figuraba en un currículum tradicional, sino en la profundidad de su conocimiento específico y en su capacidad para ver lo que la arrogancia pasaba por alto. El primer acto de Ana en su nueva posición no tuvo lugar en una sala de juntas, sino en el tercer piso sin ascensor de un edificio de lavapiés. Regresó a su antiguo apartamento, donde el olor a fritanga seguía flotando en el aire, y entregó a su madre un único sobre. Dentro no había dinero en efectivo, sino un documento bancario que certificaba que todas las deudas, hasta el último céntimo, habían sido liquidadas. La expresión en el rostro de su madre, una mezcla de incredulidad y un alivio tan profundo que parecía doloroso, fue la única confirmación que Ana necesitó. Había cerrado el círculo, no con venganza, sino con redención. El peso que había llevado sobre sus hombros durante años finalmente se disolvió, dejándola libre para construir un futuro en lugar de simplemente sobrevivir al presente. Pocas semanas después, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de ICADE, se anunció la creación de la Beca Petrova. Financiada por un fondo anónimo de Thorne Holdings, estaba destinada a cubrir íntegramente la matrícula y los gastos de manutención de estudiantes brillantes de entornos desfavorecidos que estuvieran al borde del abandono. Ana, presente en el acto pero sin subir al estrado, observó a los jóvenes rostros en la audiencia, viendo en ellos reflejos de su propio pasado. No era caridad, era una inversión estratégica en el recurso más valioso y a menudo más ignorado de todos, el talento en bruto. Era su forma de asegurar de que ninguna otra mente excepcional fuera condenada a la invisibilidad por la crueldad del azar de construir una escalera para que otros pudieran subir.
La justicia para Walter Pendleton fue tan silenciosa y eficiente como la traición que había planeado. No hubo un escándalo público. En su lugar, se enfrentó a una serie de demandas civiles de antiguos socios a los que Julián Thorne, con la ayuda de la meticulosa investigación de Anna, había informado discretamente de sus engaños pasados. Su reputación se desintegró, sus activos fueron congelados y se convirtió en un paria en los círculos que antes dominaba. Se desvaneció en la irrelevancia, un fantasma de su antiguo yo, condenado a la soledad de sus mansiones vacías. La venganza de Julián Thorne no fue un acto de pasión, sino un cálculo frío. No lo destruyó, simplemente lo borró del mapa, demostrando que el mayor castigo para un hombre de su ego no era la ruina, sino el olvido. La historia de Anna Petrova no es un cuento de hadas sobre una camarera que se convierte en ejecutiva. Es un caso de estudio forense sobre la naturaleza del poder y la vulnerabilidad. Revela una verdad fundamental del mundo corporativo y social. La arrogancia es un pasivo, no un activo. La incapacidad de ver el valor en aquellos que consideramos inferiores no es una muestra de estatus, sino una ceguera autoinfligida que crea el punto ciego perfecto para el desastre. Anna no ganó porque fuera más inteligente, ganó porque fue la única persona en la sala que no estaba cegada por prejuicio, estatus o la prisa. Vio la verdad, porque era invisible para aquellos que solo sabían mirar hacia arriba en la cadena de mando. Este relato, extraído de los ecos de las salas de juntas y los fragmentos de correos encriptados, no trata realmente sobre acuerdos de 1.000 millones de euros. Trata sobre el conocimiento que todos poseemos, esa experiencia única, esa habilidad oculta que el mundo a menudo no reconoce porque no viene con el título o el uniforme adecuados. Es una crónica sobre el potencial latente que reside en cada persona que ha sido ignorada, subestimada o relegada a un segundo plano. La historia de Anna nos recuerda que la autoridad real no emana de un cargo, sino de la competencia, y que una sola voz, armada con la verdad, puede ser más poderosa que todo un ejército de asesores bien pagados. Si crees que ninguna persona debe ser juzgada o silenciada por su cargo o su origen, comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de su propio potencial. La historia de Anna Petrova es un testimonio de que el intelecto no entiende de jerarquías y de que el coraje puede encontrarse en los lugares más inesperados. Suscríbete a nuestro canal para conocer más historias de personas invisibles que salvaron imperios, no con poder o con fuerza, sino con la herramienta más formidable de todas, una mente que se negó a ser silenciada por el uniforme que la cubría. Al final, la lección que perdura desde la planta 92 de la Torre Thorne es tan clara como el cristal de sus ventanales. El valor de una persona nunca debe medirse por el puesto que ocupa, sino por la perspectiva que aporta. En un mundo obsesionado con las apariencias y las credenciales, a menudo olvidamos que las soluciones más brillantes pueden provenir de las fuentes más humildes. Porque la persona más poderosa en cualquier sala no es siempre la que tiene la voz más fuerte o el traje más caro, sino aquella que posee la valentía de ver y nombrar la verdad que todos los demás, por miedo o por soberbia, han decidido ignorar.